Pues buenas tardes a todos y a todas. Estamos en la segunda sesión de nuestra Escuela de Formación Social. En el capítulo anterior se nos mostraba una foto de la realidad de este derecho fundamental sobre el que hemos querido que este curso sea objeto de reflexión y acción en nuestra Cáritas diocesana. Es un regalo también poder contar una vez más con el Colegio San José y con todas las facilidades que año tras año pues nos ofrecen para poder albergar en el centro de la ciudad pues esta escuela, ¿no? Es una colaboración que, para quienes no lo sepáis, bueno, pues se prorroga en el curso, porque Cáritas está presente en las aulas, en los proyectos de educación y la justicia, así que es un regalo. Bueno, si recordáis, en el coloquio, alguna intervención preguntaba: ¿y qué hace la Iglesia? ¿Y qué hace Cáritas? ¿Y qué puedo hacer yo? Pues hoy todavía no vamos a responder a estas preguntas, aunque vamos a dar quizá algún paso y alguna pista. Nuestra acción, nuestra manera de abordar la realidad, está nutrida de lo que se llama el magisterio de la Iglesia, en concreto de la doctrina social de la Iglesia, que es pues la enseñanza moral que en materia social, económica, política, familiar, cultural, realiza la Iglesia. Necesitamos familiarizarnos con su lenguaje, con estos textos de Iglesia, porque nos van a dar criterios y principios que sustenten nuestro modelo de acción social. Acudir a estos textos pues no nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer concretamente, pero sí que nos va a dar pues criterios, orientaciones para mirar los signos de los tiempos a la luz del Evangelio de Jesús. Para ello tenemos el lujo de contar hoy con un experto en doctrina social de la Iglesia, con Luis Miguel Castro, sacerdote diocesano de Zaragoza y párroco de San Andrés Apóstol. Un dato importante: es cura de barrio. Luis Miguel, además, es consiliario diocesano de la JOC y profesor de Sociología, Moral Social y Doctrina Social de la Iglesia en el Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón. Es doctorado en Sociología en la especialidad de Doctrina Social por la Pontificia Universidad de la Gregoriana de Roma, con una tesis que no estaba de moda, al menos cuando la terminó. Fijaos el título, El movimiento ciudadano en torno a la vivienda en España, 2003-2015. Pensad y recordad qué años son esos. Y lo hace a la luz de la doctrina social de la Iglesia. Pues Luis Miguel, gracias por el esfuerzo de venir hasta aquí, desde tu Zaragoza, y tuya es la palabra, cuando quieras. Ante todo, buenas tardes a todos, y la verdad que para mí es una sorpresa y un honor que me llamaran de tan lejos. Yo decía, pues, como me han venido a buscar a Zaragoza para ir a Valladolid, espero que pueda responder a ese honor, que os pueda aportar algo sobre este tema del derecho a la vivienda y de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, el primer paso que vamos a dar es ver de dónde partimos. Y de dónde partimos es asumir una metodología que es la propia de la doctrina social de la Iglesia, que es la metodología del ver, juzgar y actuar, que fue asumida por la doctrina social de la Iglesia en la encíclica Mater et Magistra de Juan XXIII en el año 1961, en concreto, como vemos ahí, en su número 236, y que un poco más tarde Pablo VI, en la Octogésima Adveniens número 4, comenta esta metodología insistiendo e incidiendo en el protagonismo de las comunidades cristianas a la hora de aplicar la doctrina social
a las distintas situaciones que pudiéramos encontrar. Y así dice en ese número: incumbe a las comunidades cristianas analizar con objetividad la situación propia de su país, lo que estaba comentando, el ver. Esclarecerla mediante la luz de la palabra inalterable del Evangelio, que sería el juzgar, y que en concreto en temas sociales sería a partir de la doctrina social de la Iglesia, que es la reflexión, como comentaba antes Gunther, que hace la Iglesia sobre los temas sociales partiendo del Evangelio, y que llevará a un actuar, como dice ahí en ese número de la 80ª Adveniens, para deducir principios de reflexión, normas de juicio y directrices de acción según las enseñanzas sociales de la Iglesia. Y esta manera de funcionar, esta manera de actuar, a su vez, parte de una mística que es lo fundamental y lo más importante. Nosotros, como cristianos, se supone que creemos en un Dios encarnado, que está presente y actuando en la realidad, antes de que nosotros nos enteremos de lo que está pasando o lleguemos a hacer algo. Nosotros que tenemos la mentalidad de llegar a un sitio y empezar a arreglar las cosas, como cristianos lo primero que tenemos que hacer es intentar percibir a ese Dios que ya nos lleva la delantera, que está actuando antes que nosotros, como lo dice el Papa Francisco en el número 71 de la Evangelii Gaudium. La presencia de Dios acompaña las búsquedas sinceras que personas y grupos realizan para encontrar apoyo y sentido a sus vidas. Él vive entre los ciudadanos, promoviendo la solidaridad, la fraternidad, el deseo de bien, de verdad, de justicia. Por lo tanto, dice el Papa, esa presencia no debe ser fabricada, sino descubierta, desvelada. Entonces, lo primero, tenemos que intentar percibir, descubrir esa presencia de Dios en medio de la realidad y darnos cuenta de ella. Así pues, lo primero es contemplar la realidad e intentar descubrir en ella, y me alegro que lo haya comentado antes Gunther, los signos de los tiempos. Esa expresión que aparece en el capítulo 16 de Mateo, en el versículo 3, y que la recupera la Gaudium et Spes en el número 11. Los signos de la presencia de este Dios, que como nos decía antes el Papa Francisco, ya está actuando antes que nosotros. Entonces tenemos que intentar, lo primero de todo, intentar percibirlos, descubrirlos en esa realidad en la que estamos, en concreto la que estamos comentando de la vivienda. Y así ir percibiendo cómo se está ya construyendo su reino, a través de las iniciativas para hacer realidad un mundo mejor. Eso que expresaba él antes, en ese texto que he leído, cómo Dios ya está promoviendo la solidaridad, la fraternidad, o a través también de las aspiraciones, reivindicaciones, demandas, para que el reino se haga realidad. Lo que el Papa expresaba antes, esos deseos de bien, de verdad, de justicia. Y para intentar discernir y descubrir esos signos de los tiempos, esos signos del reino, en concreto en la realidad social, los cristianos contamos con la ayuda y podemos acudir a nuestra doctrina social, como dice el compendio de la doctrina social de la Iglesia, que sería como el catecismo de la Iglesia en relación con los temas sociales. En concreto, esto lo comenta, como tenéis ahí en el PowerPoint, en el número 161. Así pues, al haber contemplado la situación de la vivienda en España el otro día, en la anterior charla, y yo recuerdo algunos datos para tenerlos en cuenta. El alquiler ha subido un 14% en España en el 2024, la subida más alta desde el 2018.
El precio de la vivienda subió un 8,4% en el 2024, el mayor ascenso desde la crisis del 2007. El 55,6% de quienes tienen una hipoteca dedican más del 30% de sus ingresos a pagarla. El 66,3% de las personas que están alquiladas destinan también más del 30% de sus ingresos a pagar el alquiler y un 41% más de un 40% de sus ingresos. El 35% tiene problemas para afrontar gastos corrientes, como la luz, el agua o la calefacción. Solo se puede emancipar el 14,8% de los jóvenes, la tasa más baja desde que hay datos. Solo hay en España un 3,3% de vivienda social, cuando la media, nos comentaban el otro día, en Europa es del 9,3%. Hay 3,8 millones de viviendas vacías, el 14,41% del total. Y el sinhogarismo ha crecido un 25% los últimos 10 años. Entonces, partiendo de esa realidad donde queremos percibir los signos del reino y teniendo en cuenta de una manera muy especial la situación de los que tienen dificultades para encontrar una vivienda o para mantenerse en ella, que están en peligro de perderla, ya que en el crucificado y en concreto en los crucificados de este mundo, en sus actitudes, sus deseos, sus aspiraciones, es donde de una manera especial se está haciendo presente el Dios del reino. Y además la Iglesia, como dice la Conferencia Episcopal en el año 2014, quiere ver la realidad con los ojos de Dios y desde el lado de los pobres. Podemos pasar a ver qué dice la doctrina social de la Iglesia sobre este tema, para ir percibiendo de una manera más clara y más concreta cómo los signos del reino se están haciendo presentes en la realidad social que tenemos a nuestro alrededor en relación con la vivienda y, por lo tanto, pasar al tercer paso, al actuar. ¿Cómo podemos actuar como seguidores de Jesús en consecuencia? Entonces, teniendo en cuenta de dónde partimos, que es algo muy profundo y que es el centro de nuestra fe cristiana, pasamos a ver en concreto qué nos quiere decir la Iglesia sobre el tema de la vivienda. Entonces, lo primero y básico para la Iglesia, la vivienda forma parte de los derechos humanos. Para la Iglesia, teniendo en cuenta lo que ya se dice en el Antiguo Testamento, en concreto el capítulo 29 del libro del Eclesiástico, el versículo 21, son esenciales para la vida: el agua, el pan, la casa y un vestido para cubrir la desnudez. Uno de los medios para que se respete la dignidad del ser humano, que es el principal principio de la doctrina social de la Iglesia, como nos dice la Mater et Magistra en el número 220, es que se le proporcione todo lo que éste necesita para vivir, una vida verdaderamente humana. Gaudium et Spes, número 26, y mencionándose en ese número, entre esos medios, de manera explícita, la vivienda, que es lo que le corresponde a nuestra dignidad de seres humanos, hijos de Dios e imagen suya. Por lo tanto, se debe ofrecer a cada uno la posibilidad de acceder efectivamente a los medios esenciales, dice el Papa Francisco en un discurso en el 2013, los medios esenciales de subsistencia: el alimento, el agua, la casa, la atención sanitaria, la educación y la posibilidad de formar y sostener a una familia. Dice él, estos son los objetivos que tienen una prioridad inderogable en la acción nacional e internacional y miden su bondad. De tal manera, y es interesante que tengamos en cuenta también este documento, que casi nadie conoce. La Iglesia ya, como comentaré después un poco más,
Ya en el año 87 publicó un documento la Iglesia Universal sobre el tema de la vivienda, un documento que se llamaba ¿Qué has hecho de tu hermano sin techo? La Iglesia ante la carencia de la vivienda. Y en él decía que se ha de conseguir diseñar una sociedad donde ninguna persona se quede sin satisfacer las necesidades esenciales para vivir con dignidad, para que se respete ese principio de la doctrina social, el principio de la dignidad de la persona. En concreto, donde nadie quede privado de una vivienda digna, como factor principal del progreso humano. De este modo, al ver que la vivienda es una necesidad básica para las personas, forma parte de los derechos humanos. Como nos lo dice la Pacem in Terris número 11, ahí comienza una lista de derechos humanos que enuncia la Iglesia, y en el primero, como luego comentaremos un poco más, en el número 11 ya menciona el derecho a la vivienda. Estos son la base para respetar la dignidad de la persona, como decía, ya que defienden, entre otras cosas, la satisfacción de las necesidades esenciales del ser humano. Dirá Juan Pablo II en un mensaje a la Comisión Europea de Derechos del Hombre en el año 79. Y como consecuencia de todo esto, el cumplimiento de estos derechos es la primera condición, dice el Papa Francisco en la Fratelli Tutti 127, para que se respete lo que es más importante para la Iglesia y su principal principio, como comentaba antes, la dignidad que toda persona poseemos. Por lo tanto, los derechos humanos para la Iglesia se consideran universales. Nadie se puede quedar a un lado de experimentar, de recibir, de poder vivir esos derechos. Y son inviolables, no pudiéndose renunciar a ellos bajo ningún concepto, dice la Pacem in Terris número 9. Por lo tanto, al hablar de vivienda, la Iglesia, los cristianos, todos nosotros, lo más importante es saber si se está haciendo realidad este derecho. Esto es lo que nos interesa como punto de partida cuando queremos hablar de este tema. Al mismo tiempo, al ser la vivienda una necesidad fundamental, su satisfacción implica el cumplimiento de otro principio de la doctrina social, que es el destino universal de los bienes. Este se basa, nos dice la Gaudium et Spes número 69, en que Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos. En consecuencia, los bienes creados deben llegar a todos en forma equitativa, de tal modo como concreta el compendio de la doctrina social en el número 171, que a nadie le falten los bienes materiales que responden a sus necesidades primarias, que como hemos estado viendo, dentro de ellas está el tema de la vivienda, el tema de la casa. Por lo tanto, como dijo el Papa en el discurso a los movimientos populares en el 2014, el tema de la vivienda debería estar al alcance de todos, debería ser asequible para todos. Entonces, teniendo en cuenta este punto de partida, la vivienda es un derecho humano para la Iglesia, vamos a ver la sintonía que hay entre la visión que tiene la Iglesia del derecho a la vivienda y cómo habla de él el derecho internacional. Entonces, en primer lugar, cuando la Iglesia lo enuncia en la Pacem in Terris, como os decía antes, en el número 11, lo hace de manera similar a como lo menciona en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. Así, en la Pacem in Terris número 11 habla del derecho a los medios necesarios para un decoroso nivel de vida, cuáles son principalmente el alimento, el vestido, la vivienda. Y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en concreto en el artículo 25, dice: toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda.
Un paso más, vemos que también está en sintonía la doctrina social de la Iglesia con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobado por la ONU en el año 66, ya que la Iglesia, al igual que ese pacto, defiende que esta necesidad básica sea plenamente un derecho, que obligue a los Estados a reconocerlo, protegerlo jurídicamente y hacerlo efectivo. ¿Qué es lo que pide ese pacto? Todos los que firman ese pacto se comprometen, también España, a cumplir, a hacer realidad ese derecho lo más rápido posible. Y así la doctrina social de la Iglesia recuerda que los gobernantes tienen como misión principal, nos fijamos todos estos verbos, reconocer, respetar, armonizar, tutelar, regular y promover tales derechos, Pacem in Terris, números 61 y 62. De tal manera que pongan todo su empeño, dice el número 64, para que a ningún ciudadano le falte lo necesario para llevar un tenor de vida digno. Se trataría, por lo tanto, de aplicar lo que se llama el enfoque de los derechos humanos, un enfoque que aparece en algunos documentos de Cáritas y que lo reclama que se tenga en cuenta por parte de las autoridades públicas al hablar de algún derecho en concreto, y que ese enfoque se aprobó en la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos promovida por la ONU en el año 93, el cual conlleva que la meta principal de toda política pública en cada país tiene que ser la realización de los derechos humanos, en concreto del derecho a la vivienda. Además, es interesante cómo la Iglesia no hace ninguna distinción entre derechos económicos, sociales y civiles y políticos. Hay gente que sí que hace esa distinción, unos los ve como de inmediato cumplimiento y otros pues ya se intentará y ya se verá. Pero para la Iglesia, al enumerarlos, los pone todos seguidos y sin hacer ninguna distinción en esa lista que hablaba de la Pacem in Terris del número 11 al 27. En la Mater et Magistra número 61 reconoce de manera concreta esos derechos económicos y sociales, entre los cuales está el derecho a la vivienda, y los vuelve a poner al mismo nivel que los civiles y políticos en la Solicitudo Rei Socialis 63. Además, el tipo de vivienda adecuada que satisfacería ese derecho a la vivienda, la manera de enunciarlo es la misma en la Carta de los Derechos de la Familia, que escribió el Pontificio Consejo de la Familia en el año 83, en su número 11, lo describe de la misma manera, coincide con los requisitos de vivienda adecuada enunciados por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, que dice así, y es la misma redacción: la familia tiene derecho a una vivienda decente, apta para la vida familiar y proporcionada al número de sus miembros, en un ambiente físicamente sano, que ofrezca los servicios básicos para la vida de la familia y de la comunidad. Además, en esta redacción, que la asume tanto la Iglesia como la ONU, se abre al ambiente, como dice ahí, un ambiente físicamente sano, que ofrezca los servicios básicos para la familia que vive en esa vivienda. O sea, se abre a lo que hay alrededor de la vivienda. Tanto la Iglesia como la ONU tienen presente que no basta con el derecho a una vivienda concreta, con sus paredes, su techo y sus condiciones de habitabilidad, sino también con todo lo que hay alrededor, también tiene que facilitar ese derecho a la vivienda. Y así vemos como la doctrina social, partiendo de esta definición que decía antes ya del año 83, en la Laudato Si el Papa Francisco vuelve a hablar de este tema. Y ahí presenta una visión ampliada de este derecho a la vivienda en los números 147 y 151 y 152 de la Laudato Si. Dice él:
en un discurso que hizo también en el año 2014, de tal manera que todos los barrios tengan una infraestructura adecuada. Y en el número 152 de la Laudato Si, que se cuide el diseño de las ciudades, de tal modo que sean ciudades acogedoras, donde se integran los barrios precarios, se convierten en guetos. Y dice en el número 151, hagan sentirse a la gente estar en casa dentro de la ciudad, como si fuera tu propio hogar, el estar también fuera de casa. Es lo que la ONU denomina derechos urbanos o derecho a la ciudad, que fue aprobado esos derechos en el año 2016 por la Conferencia de la ONU sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible. Y por último, coincide la Iglesia con el derecho internacional. No respetar el derecho a la vivienda lleva consigo violar otros derechos, como puede ser el de la educación, la salud o a formar una familia. Dice este documento que os comentaba antes, ¿qué has hecho de tu hermano sin techo? No tener vivienda dificulta que una persona pueda estudiar adecuadamente. Impide que una persona esté censada y por lo tanto pueda ir a un colegio. Por lo tanto impide el derecho a la educación. El derecho a la salud, porque la vivienda te resguarda de las inclemencias del tiempo, es donde mejor te puedes recuperar aparte de un hospital. Y también coarta otro derecho, por ejemplo, el formar una familia. Si no tienes una vivienda adecuada, no puedes formar una familia. Y así pasaríamos al siguiente punto a tener en cuenta. La constatación que hace la Iglesia, que no es nada tonta, de la no realización de este derecho a la vivienda, y ya desde hace tiempo, desde ese documento que decía del año 87, que he mencionado antes, de ¿qué has hecho de tu hermano sin techo?, donde la Iglesia declara que la realidad de la carencia de vivienda es un escándalo, decía ya entonces, y una prueba más de la injusta distribución de los bienes que originariamente están destinados a todos. Recordando de esta manera uno de los principios de la doctrina social, como ya mencionaba antes, el destino universal de los bienes. Y así dice este documento, que se ha llegado a una situación donde, a ver si nos suena este lema, donde existen personas sin casa, pero existen también casas sin personas dentro. La Iglesia muchas veces, aunque no nos demos cuenta, nos adelantamos a otros movimientos y a otros grupos, porque ese lema es muy parecido al que la PA, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, después de la crisis del 2008, presentaba en sus manifestaciones: ni gente sin casas, ni casas sin gente. Se consideraba ya así, en el año 87, que sobresale en el conjunto de las cuestiones sociales más graves a escala mundial el tema de la carencia de vivienda, y que es un serio obstáculo al desarrollo económico y social y al logro de las condiciones mínimas necesarias para una vida humana digna, con lo que requiere, decía ya la Iglesia entonces, un tratamiento urgente. De esta manera, decía este documento, la persona o familia que sin culpa suya directa carece de una vivienda decente se convierte en víctima de una injusticia. Partiendo desde entonces, llegamos al 2023, al documento de la Conferencia Episcopal, El Dios fiel mantiene su alianza, donde teniendo presente lo que se dice en la Laudato Si, en el número 152, que una gran parte de la sociedad sufre serias dificultades para acceder a una vivienda propia, se dice en este documento de la Conferencia Episcopal, en el número 25, que existe el grave problema del acceso a la vivienda en España, en concreto en el número 21 de las familias en situación de pobreza. Y así, de nuevo en el número 25, se denuncia que faltan ayudas
y sobran muchas trabas para el acceso a viviendas sociales. Entonces, teniendo en cuenta que la Iglesia se da cuenta de este asunto, vamos a ver qué causas se pueden percibir desde la doctrina social que provoquen esta problemática del acceso, de la falta de acceso a la vivienda. Así pues, ante la constatación que hace la doctrina social, en la Centésimos Annus número 40, de que hay exigencias humanas importantes, los derechos humanos, entre ellos la vivienda, que escapan a la lógica del mercado y que por lo tanto no son ni pueden ser simples mercancías, algo que constataba ese documento en relación con la vivienda en el año ya, lo que he dicho antes, 87, que se había convertido la vivienda en una simple mercancía, y que en consecuencia no se puede privar de ellas a nadie por no poder comprarlas o alquilarlas, ya que forman parte de los derechos humanos, o hacer que renuncie a otras cosas fundamentales para que puedan acceder las personas a esas exigencias humanas fundamentales, entre ellas la vivienda, se puede afirmar que en España la vivienda dejó de considerarse un bien básico al que debe facilitarse el acceso por parte de todos para convertirse en un objeto de negocio. Y eso se empezó a promocionar ya hace muchos años, desde los años 50, de tal manera que se busque que la vivienda se pueda comprar y vender según las leyes del mercado, y dejándolo cada vez más en manos privadas, y por lo tanto abriéndose la puerta a que se pueda negar a aquellos que no tienen poder adquisitivo suficiente para adquirirlo. Empezó una dinámica en España de dejar la vivienda en manos privadas, de hacer que fuera negocio para que las entidades privadas se animaran más a meterse en el tema de la vivienda, mientras que todas las inversiones públicas de vivienda iban disminuyendo de manera paulatina. Y como punto de partida oficial de aquello podemos tener en cuenta la frase del ministro Arrese de Vivienda en el año 59, con ese objetivo de que la iniciativa privada fuera la que se hiciera cargo de la vivienda, para que el esfuerzo privado se vuelque de un modo eficaz y constante, para que la inversión de ahorro se venga al negocio de la construcción. Tenemos que hacer ante todo que la construcción sea negocio. El objetivo, el tema de la vivienda y su construcción fuera ante todo negocio. En el fondo, si para la doctrina social la ética es la que tiene que articular la actividad económica en todas sus fases, como dice la Caritas in Veritate, número 36, ya que en todo momento tiene que ver la actividad económica, es una actividad humana y por lo tanto tiene que ver con el ser humano y sus derechos, y por lo tanto tiene que respetarlos, así como su dignidad vinculada a ellos. En el tema de la vivienda se puede decir que las iniciativas económicas en general que hubo desde aquella época, años 50 del año pasado, en las últimas décadas, llevadas por esa búsqueda de negocio, sin ninguna otra consideración ni condición, han renunciado en general a ejercer lo que la doctrina social de la Iglesia llama, en el número 40 de la Caritas in Veritate, la responsabilidad social de la empresa, que, como sabemos, pues se difunde entre muchas empresas hoy en día y que fundamentalmente consiste en que los propietarios de la empresa no solo tienen que buscar sus propios intereses, sino también satisfacer los intereses de todos los demás que participan en la vida de la empresa, los trabajadores, los clientes, los proveedores, la comunidad de referencia. Entonces, como en concreto hacia los clientes, la gente que buscaba simplemente satisfacer su derecho a una vivienda asequible, esas iniciativas económicas cada vez lo complicaron más. Aumento de precios, engaños, como sabemos, a la hora de presentar los contratos, las cláusulas, las consecuencias que podía tener, el no pagar.
el no facilitar, el que cuando tenían problemas de pago, de hipoteca, de alquiler, el poder mantenerse en esa vivienda de una manera más asequible, en el fondo es fallar a esa responsabilidad social de la empresa. Es fallar en concreto al fomento de una vivienda asequible, que la mensuran bonan, y este documento tenemos que estar muy atentos a él por todas las consecuencias que puede tener, que es un documento de la Academia Pontificia de Ciencias Sociales que habla sobre qué inversiones son éticas y, por lo tanto, en qué podemos invertir los católicos. Y en el tema de la vivienda habla invertir en el número 42, de invertir para fomentar una vivienda asequible. Algo que es concreción del principio del bien común, buscar una vivienda que sea asequible para la gente en general, el buscar el bien así de toda la colectividad, y que por lo tanto es lo que llevaría a guiarse por la ética en esas iniciativas económicas enfocadas a la vivienda. Todo eso se fue dejando a un lado y se fue sustituyendo por un único objetivo, que dice la Caritas in Veritate número 40. Se cedió a la tentación de buscar únicamente un beneficio inmediato y, como recuerda el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium número 56, se buscó fagocitarlo todo en orden a acrecentar beneficios. De este modo, el ser humano, que según el principio de la dignidad de la persona tendría que ser el fundamento, la causa y fin de todas las instituciones sociales, también de las económicas, con lo que éstas se han de subordinar a su bien, dice la Gaudium et Spes número 26, se ha visto a lo largo de las últimas décadas en España reducido el ser humano a un objeto, como denunciaba ya el Papa Pío XII en el año 44, al servicio del beneficio de determinadas entidades económicas, que han utilizado a las personas como medios para satisfacer únicamente sus propios intereses y beneficios, siendo después, como dice el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium número 53, desechados y descartados, lo que él llama la cultura del descarte. Una vez que ya no han sido rentables, aunque tengan problemas para vivir, para encontrar una casa, a mí me da igual. Los echo y me olvido de ellos. Y así, yendo todavía más al fondo, lo que se ve que se ha ido fomentando durante años es la formación de una auténtica estructura de pecado. Todo un sistema que, movido por el afán de ganancia exclusiva y la sed de poder a cualquier precio, solicitó Rei Socialis 37, que sería, la siguiente diapositiva, hace sufrir e impone a la gente su manera de funcionar. Esa estructura de pecado presente en España en relación con la vivienda, todos los que vamos entrando en ella, nos va transmitiendo su manera de funcionar y que la vayamos asumiendo de manera instantánea, de tal manera que nos comportemos de la misma manera y nos salga de manera espontánea como se comportan con nosotros. Toda una dinámica de endeudarse, trabajar excesivamente para pagar ese alquiler o esa hipoteca, teniendo que renunciar a otros bienes básicos para acceder a la vivienda y asumiendo, como comentaba antes, ese modo de actuar y de ver la vida, siendo por lo tanto causa, como dice ya la Solicitio Rei Socialis, de otros pecados. Esa estructura social condiciona a la gente que está dentro, como decía, a actuar negativamente, a actuar de la misma manera como están actuando con ellos. Y así la gente también entra en esa dinámica de subir los alquileres de manera excesiva, de dedicar todas las viviendas posibles al turismo para conseguir un mayor y más rápido beneficio. Como dice Bauman, el pensador de la sociedad líquida, el estilo de los dominantes se convierte en el estilo de los dominados y todo el mundo acaba por actuar de la misma manera. Ante esa realidad,
algunas propuestas que podemos percibir en la doctrina social. La primera, básica, fundamental y que nos afecta a todos y a nuestro corazón, que es lo más importante. La doctrina social pide que la economía no sea un mecanismo de acumulación, sino la adecuada administración de la casa común que garantice la distribución de los bienes entre todos, dirá el Papa Francisco en el discurso a los movimientos populares en el 2015. En el fondo está ya una contraposición entre lo que Aristóteles llamaba economía, que quiere decir la distribución del oikos, la casa, para que todos los que viven dentro de ella tengan lo suficiente para vivir dignamente, ese es el objetivo que tiene que tener la economía, y lo que él llamaba ya entonces la crematística, buscar el máximo beneficio, sin tener en cuenta si a otros les beneficia o les perjudica. Entonces, aquí el Papa Francisco recuerda el sentido genuino de la palabra economía, adecuada administración de la casa para que garantice la distribución de los bienes que hay presentes en ella entre todos los que habitan en ella. Entonces, este cambio de mentalidad a la hora de participar en la actividad económica, que luego pues, se concreta esa responsabilidad social de la empresa que decía antes, la economía social, tiene que meterse en el corazón de todos nosotros para conseguir algún cambio, para que se haga efectivo de manera mucho más espontánea y natural el derecho a la vivienda para todos. Por lo tanto, lleva consigo una conversión previa de nuestras actitudes interiores. En segundo lugar, recordar que el objetivo de las autoridades públicas es buscar el bien común, dice ya la Rerum Novarum. De esta manera, teniendo en cuenta que la política es la que tiene la primacía sobre la economía, se lo ha defendido la doctrina social a lo largo de toda su historia, la última palabra la tiene la política, no los grandes poderes económicos, y lo tiene que hacer con la finalidad, como decía antes, de que se realice el bien común. El Estado tiene que intervenir en la economía para garantizar la satisfacción de las exigencias fundamentales de toda la sociedad, que es la base para garantizar el bien común. Asimismo, eso le ha de llevar a poner todo su empeño para que se desenvuelvan los servicios esenciales, como es la vivienda, de tal modo, dice la Pacem in Terris, que al ciudadano no le falte lo necesario para llevar un tenor de vida digna. Esas viviendas para la Iglesia pueden ser de propiedad de titularidad pública, si se ve que es la mejor manera de garantizar el bien común. Mater et Magistra 117 no menciona en concreto la vivienda, pero sí los servicios públicos, las empresas públicas, las propiedades públicas. Si el Estado tiene, o cualquier otra entidad pública, tiene que ser la propietaria para garantizar así el bien común, que todo el mundo vea satisfecho un derecho, en concreto la vivienda, entonces tiene que existir esa posibilidad. De esta manera, asumiendo que las autoridades tienen la responsabilidad de establecer unas normas para la justa asignación de las viviendas, dice este documento del año 87, ante la carencia de vivienda, la consecución del derecho a la vivienda tiene que ser la prioridad en las políticas públicas. Es así como ante la última crisis, después de la pandemia, la Iglesia española reconoce que se han introducido medidas provisionales, en concreto en relación con la vivienda, que sería necesario mantener de manera estable para el futuro, con las lógicas modificaciones en el número 29 de este documento del Dios que permanece fiel a su alianza. El fomento, como ya he mencionado antes, de la responsabilidad social de la empresa. Es interesante, el otro día leía una carta al director en el Heraldo de Aragón, allí en Zaragoza, que decía, hablando de las viviendas de lujo, ¿por qué las inmobiliarias no se dedican a construir pisos normales para gente normal?
o vivienda social que tanto se necesita, en vez de viviendas de lujo. Esa visión ampliada de la responsabilidad social de la empresa, si quiere satisfacer esos intereses de la sociedad, quiere ayudarle a su realización, los intereses más difundidos son, como dice esa carta, la gente normal, la gente que necesita una vivienda social. No son los intereses más comunes y extendidos el dedicarse una inmobiliaria detrás de otra a construir viviendas de lujo. Así como se tiene que fomentar empresas que buscan aplicar los criterios ASG, ambiental, social y de gobernanza, establecidos por la ONU. Nos dirá ese documento que mencionaba antes, de la Mensuram Bonan. Y por lo tanto, como comentaba antes, en el número 42 en concreto, pide que se invierta para defender esos criterios en aquellas empresas que buscan el acceso a una vivienda asequible y que, por lo tanto, como cristianos tenemos que apoyar a aquellos bancos que gestionan este tipo de inversiones, que fomentan inmobiliarias, empresas que se dedican a construir viviendas asequibles. Es lo que se llama la banca ética, que aparece mencionada en la Caritas in Veritate número 45. Fomentar una economía sostenible, habla la Laudato Si en el número 13, un desarrollo sostenible y equitativo, que tendría como consecuencia priorizar por la rehabilitación frente a la realización de nuevas construcciones. Tener en cuenta que la asistencia que presta la propiedad al ser humano no se limita a su legítimo poseedor, sino que lleva consigo lo que se llama la hipoteca social en la solicitud Rei Socialis 42 o función social en la Mater et Magistra 19. Es decir, que se tiene que administrar la propiedad en función buscando el bien de todos, Laudato Si 95, de tal manera que permanece subordinada al derecho al uso común, a ese destino universal de los bienes, Labor Exercens número 14. ¿Y qué medidas podrían concretar esa función social de la propiedad en relación con la vivienda? Lo primero, debido a la escasez de vivienda pública en España, en la situación de emergencia que viven las personas que pueden ser desahuciadas, desde la doctrina social se puede apoyar que éstas puedan continuar viviendo en la misma vivienda mediante un alquiler social, si no se les puede ofrecer otra vivienda. Además, así se evita su desarraigo, como dice la Laudato Si en el número 149. Es interesante, el otro día el Ayuntamiento de Zaragoza compró todo un bloque de viviendas de personas que se podían quedar desahuciadas y el argumento principal era ese, mantenerlas, en vez de buscarles otra vivienda en otro sitio, mantener su arraigo en ese barrio, no desarraigarlas de ahí. Lo mismo que dice la Laudato Si. Con lo cual, ese piso cumpliría su función social. Se ha planteado también solucionar este problema mediante la utilización como viviendas sociales de las viviendas que forman parte de la Sareb, que todos nosotros ya hemos ido hablando de este tema y hemos ido escuchándolo. O la penalización o expropiación de aquellas viviendas que están en manos de entidades financieras y grandes propietarios y permanecen durante un largo tiempo vacías. Recordar, en Italia se penaliza esas viviendas vacías. En Francia, en el Reino Unido. En concreto, recordar que el Papa Francisco ha hablado en un libro que tiene de distintos temas sociales. Os ruego en nombre de Dios, al hablar del tema de la vivienda, que Él ve legítimo el gravar esas viviendas vacías para satisfacer el derecho a la vivienda. En esa frase que os digo ya del año 87, viviendas sin gente mientras hay gente sin vivienda. Y tener en cuenta también que la doctrina social habla del tema de la expropiación, en la justificación que hace de la misma como medio para evitar el daño considerable, que en este caso, el que pueda existir tantas familias sin alternativa habitacional puede provocar al país,
Populorum Progressio 24. Además, con este promocionar, intentar que las viviendas vacías se pongan de nuevo en funcionamiento, se evitaría que esos pisos permanecieran improductivos, tal como pide la Gaudium et Spes 65, que las propiedades no permanezcan improductivas, sino que se utilicen para buscar el bien de las personas. Para la Iglesia, el apoyo que se prestó a los bancos para recapitalizarlos con fondos públicos después de la crisis del 2008 tiene que estar condicionado a comportamientos virtuosos. Decía este documento, por una reforma del sistema financiero y monetario internacional con miras a un poder público con competencia universal de la Comisión Pontificia Justicia y Paz. Consecuentemente, podría formar parte de este tipo de actuaciones más virtuosas que fueran más generosos, aportando más pisos al Fondo Social de Vivienda, que se constituyó en el año 2012 y en el cual las entidades de crédito ofrecían distintas propiedades, distintas viviendas, para que fueran arrendadas por aquellas personas que perdían su vivienda habitual. En cuanto a la situación extrema que se puede dar de la entrada de una familia que carece de vivienda en un piso vacío, es bueno que recordemos lo que dice la doctrina social, que asciende ya a los primeros teólogos de la Iglesia, a los santos padres. Y así la Gaudium et Spes número 69 dice: quien se halla en situación de necesidad extrema tiene derecho a tomar de la riqueza ajena lo necesario para sí. Con lo cual se podrían ver justificadas estas acciones si se carece de otra vivienda donde vivir y se ocupan pisos que no necesita su propietario para habitar en ellos. Además, se ha de tener en cuenta que se tiene que buscar que el ocupante ejerza su responsabilidad hacia el propietario, en la medida de sus posibilidades, aportando un alquiler social, y que se tiene que tratar de una acción transitoria, como dice la Populorum Progressio número 23, hasta que finalice, cuando las autoridades civiles encuentren una solución al conflicto que surge entre los derechos privados adquiridos y las exigencias comunitarias primordiales, adoptando, por lo tanto, medidas que ofreciesen una alternativa habitacional a esas personas que han entrado en ese piso. También tener en cuenta que la Iglesia somos todos, debe estar también disponible a satisfacer este derecho fundamental con sus propiedades, ya que dice la Solicitud Rei Socialis número 31. Ante los casos de necesidad, no se debe dar preferencia a los adornos superfluos de los templos y a los objetos preciosos del culto divino. Al contrario, podría ser obligatorio enajenar estos bienes para dar pan, bebida, vestido y casa a quien carece de ello. Papa Francisco, desde que ha empezado su pontificado, insiste en este tema. Llama la atención a órdenes religiosas, parroquias, instituciones religiosas, el tema de la vivienda, edificios que tengan vacíos, pisos, dedicarlos a personas que no encuentran fácil acceder a una vivienda. En Zaragoza pues empezó, cuando la crisis del 2008, ese pedir entre instituciones religiosas y los propios cristianos pisos para un alquiler social para aquellas personas que eran desahuciadas. Ahora pues se ha convertido más, a través de la mesa de la hospitalidad, pues más una iniciativa para los refugiados y emigrantes. Pero el fondo es ahí de ofrecer pisos, las propias propiedades de los cristianos, para facilitar que otras personas tengan viviendas. Y veíamos como hace unas semanas el Papa daba una gran cantidad de dinero para que un edificio dedicado a encuentros del clero en Roma, y que ya no se utilizaba, se acondicionara, se transformara para convertirlo en 20 viviendas que pudieran acoger a personas, a familias que se veían en una situación de perder su vivienda o de no encontrar una vivienda asequible.
Para la doctrina social no es suficiente que se garantice un uso común de los bienes, sin ser propietario de los mismos. Así, a la vez, que se tienen que hallar unas medidas audaces en la política de alquileres, dirá ese documento ya del año 87, para aquellos que quieren vivir de manera arrendada, pide que se facilite el acceso a la propiedad por parte de todos. Gaudionetes P. 71. Esta adquisición que se tiene que realizar gracias al salario que recibe como remuneración una persona por su trabajo. Labor en exercens 19, de tal manera que pueda formar un patrimonio y con la ayuda de una política económica y social adecuada pueda adquirir diferentes medios, dice Mater et Magistra 115, como es la vivienda. Eso lleva, por lo tanto, a defender lo que se llama un trabajo decente, Caritas in Veritate número 63, el cual lleva consigo entre sus condiciones el facilitar ese tipo de salario, un justo salario, que habla ya la 40º anno número 72, que le permita el acceso adecuado a todos esos bienes que están destinados al uso común, esos bienes, es decir, que satisfacen las necesidades fundamentales, como es la vivienda. Esto lleva consigo, a su vez, también a poder intervenir en los precios para asegurar que con un porcentaje adecuado del salario se pueda acceder a la propiedad de una vivienda. Así la doctrina social dice en el número 61 de la Populorum Progressio, que sin abolir el mercado de concurrencia hay que mantenerlo dentro de los límites que lo hacen justo y moral y por tanto humano, lo que llevaría a establecer normas generales con vistas a regularizar ciertos precios. Y por último, tener en cuenta, sobre todo últimamente, la importancia que está teniendo, la influencia que ejerce la acción del capital internacional desregulado, de los grandes fondos de inversión que van comprando, acaparando cada vez más viviendas para especular con ellas. Ante ello, la doctrina social propone instituir una autoridad política mundial que gobierne la economía mundial con el fin de que se realice el bien común, Caritas in Veritate 67, algo que está insistiendo de manera especial la Iglesia desde la crisis del 2008, frente a poderes económicos como estos fondos de inversión que actúan a nivel internacional y que no pueden ser totalmente controlados por un Estado. La Iglesia insiste en esta propuesta de una autoridad política internacional que intervenga en la economía para controlar, entre otras cosas, estos fenómenos de especulación que promueven estos fondos de inversión al comprar tal cantidad de viviendas en diferentes países, también en el nuestro. Ante la realidad concreta de los desahucios, la doctrina social se cuestiona su existencia misma, ya que nadie puede ser privado de sus bienes esenciales, como es la vivienda, ni siquiera para resarcirse de una deuda. Hablará este documento ya de qué has hecho de tu hermano sin techo. Y en ese momento tener en cuenta también otro documento que habla de la deuda en general y que por lo tanto también tiene que ver con las deudas inmobiliarias. Un documento del año 86 en relación con el tema de la deuda internacional. Los acreedores no pueden exigir su ejecución por todos los medios, sobre todo si el deudor se encuentra en una situación de extrema necesidad. Y dice la doctrina social, se tiene que llegar a realizar un desahucio judicial, se tienen que ofrecer alternativas de alojamientos dignos e implicar directamente a los interesados en buscar una solución a su situación. Compendio de la doctrina social, número 482. Se deben buscar salidas a los deudores insolventes, como son las moratorias, la remisión parcial o total de las deudas, ayudar a los deudores a recobrar su solvencia. Esto lo comentaba ya la Pontificia Comisión Justicia y Paz en el año 86, en relación con la deuda internacional. Y en esa línea habla también la bula del jubileo de este año, del 2025, en el número 16, en el número 16, perdón.
y también el mensaje internacional del Día de la Paz, el mensaje para la jornada de oración por la paz de este año. Hay que intentar condonar las deudas de los países que nunca podrán saldarlas. Esa visión que la Iglesia habla en relación con las deudas internacionales es algo que hay que tener presente también para situarnos ante las deudas con el tema de la vivienda. Así reconoce ese documento que comentaba antes de la conferencia episcopal de El Dios fiel a su alianza, en el número 29, que ante la última crisis, después de la pandemia, es bueno concretarlo porque ha habido tantas crisis que a veces nos perdemos. Se han introducido medidas provisionales, en el caso concreto, dice, de la vivienda, que sería necesario mantener de manera estable para el futuro, entre ellas las moratorias para los desahucios. Oponerse a los desahucios puede estar justificado, ya que la norma de actuación personal tiene que ser la propia conciencia, Gaudium et Spes número 16, la cual está basada en la ley de Dios, que se concreta en el mandamiento del amor, que pasa por el respeto a los legítimos derechos de las personas, Caritas in Veritate número 6. Por lo tanto, es legítimo no colaborar con las leyes que van en contra de los derechos humanos, como dejar a una persona en la calle sin alternativa habitacional, Pacem in Terris 61, y oponerse al cumplimiento de una ley que va en contra de estos derechos, Gaudium et Spes 74. Esta resistencia tiene que ejercerse desde la no violencia activa. Y el último punto, el fomento de asociaciones civiles que se impliquen en la defensa del derecho a la vivienda. La defensa de este derecho se puede hacer a través de organizaciones de la sociedad civil, puesto que a estas se les reconoce que tienen el deber, dice la Iglesia, de aportar a la vida pública, teniendo en cuenta el principio de la doctrina social de la subsidiariedad, enunciado en la 40º anno, ya en el año 1931, en el cual se expresa que la prioridad a la iniciativa para participar en las políticas públicas corresponde a la sociedad civil y sus asociaciones y organizaciones, y detrás las instituciones públicas para apoyar, para acompañar, para intervenir cuando las organizaciones de la sociedad civil por sí mismas no pueden atender completamente una situación como sería la de la vivienda. De este modo, la doctrina social ve positiva la implicación de las organizaciones de la sociedad civil en la vida pública y expresa que esta labor no debe ser entorpecida por los gobernantes, Gaudium et Spes 75, anulando, por ejemplo, su autonomía ante el ámbito político o económico. Al contrario, tienen que promocionar este protagonismo mediante la creación de estructuras de participación y de corresponsabilidad. La Iglesia además reconoce que actualmente las nuevas formas de participación en la política tienen lugar a través de la actuación de las organizaciones de la sociedad civil. Así pues, ella no solo aprecia esa intervención de las entidades civiles en los asuntos públicos por el principio de subsidiariedad, sino también porque complementa la actuación de los partidos políticos, al expresar una forma distinta, dinámica y vital de participación social en la vida pública, contribuyendo de esta manera a revitalizar, a refundar las democracias, dirá el Papa Francisco en el discurso a los movimientos populares del 2016. Entonces, teniendo en cuenta esa aceptación general de la Iglesia, de la sociedad civil y sus organizaciones, se ve positivo en concreto la existencia de asociaciones dedicadas a la defensa de los derechos humanos, como es el de la vivienda. Y así la Evangelii Gaudium número 67 dice: ve positiva la manifestación que se expresa a través de esas organizaciones que defienden los derechos humanos, de la sed de participación de numerosos ciudadanos que quieren ser constructores del desarrollo social y cultural. Y así, en concreto, en el tema de la vivienda, la Iglesia tiene que alentar este tipo de organizaciones y asociarse con ellas
colaborar a la formación de una coalición mundial por el derecho a la vivienda, al igual que sabemos que existe la iniciativa Iglesia por un trabajo decente, parte esa iniciativa diocesana que está presente en la gran mayoría de las diócesis, y una coalición mundial fomentada por el Vaticano con la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, para fomentar este trabajo decente, esa coalición que facilitó que en la Agenda 2030 uno de los objetivos, el número 8, esté dedicado precisamente a eso, a defender el trabajo decente. Por eso qué bueno sería que también la Iglesia se animara a lo mismo, a hacer una coalición mundial por la vivienda decente, con todas estas entidades que defienden ese derecho a la vivienda. Así como ve positivamente que en estos movimientos ciudadanos sus protagonistas sean los propios afectados. Discurso del Papa a los movimientos populares en el 2015. Y también lo dice en el 2014. Dice, ellos ya no esperan y quieren ser protagonistas, por lo que hay que valorar lo mucho que pueden hacer los pobres en este asunto, su capacidad para organizarse y promover alternativas creativas en la búsqueda cotidiana por conseguir el derecho a las 3 T's. Ya sabemos cuáles son: tierra, trabajo y techo. En concreto, dice él, la del techo, así como su actuación junto con el Estado en esta consecución, animándoles a comprometerse en la acción a los mismos hombres y mujeres privados de vivienda, dirá ya en esta frase que estoy leyendo, ya este documento del año 87. A estos, debidamente concienciados, si fuera necesario, mediante una adecuada asesoría legal que defienda sus derechos, se les debe animar a que formen asociaciones para promover la consecución de una vivienda. Es así como se realiza de manera concreta la defensa que hace la Iglesia de la opción por los pobres, la cual pasa por que los empobrecidos sean capaces de realizar ellos mismos su propio desarrollo y adquirir los medios necesarios para ello, Populorum Progressio 55, y así se sientan de esta manera los auténticos autores de su proceso de liberación, Mater et Magistra 151.